Buenas noches, chicos y señorita Aguilar. Pues el día de hoy es la penúltima clase y tenemos que seguir continuando, ¿no? Tenemos que continuar con lo que nos queda de poco avance. Más que avance es como un recordatorio, es como una retroalimentación, es rememorar lo que ya hemos ido viendo. Y durante el último periodo de la clase les voy a mostrar cuál es su estado actual de cada uno con respecto a lo que con respecto a cómo está, ¿no? Su avance. Esto en el sentido de sus notas, sus asistencias, sus faltas, qué certificado es el que van a recibir y esos pequeños detalles, ¿ya? Pero eso después. Por ahora, nuevamente, rememoremos algunos conceptos y vayamos practicando. Para eso voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, de nosotros teníamos una práctica, no me acuerdo dónde está. Aquí está, extras. Ahora sí. Pues bien, habíamos estado viendo el día de ayer algunos detalles, algunas curiosidades, cosas que son interesantes con respecto a esto. Sigamos rememorando, nuevamente volvamos a rememorar. Para esto les dije, tengo que estar todo el rato con ustedes, así que esto lo vamos a adaptar. Ya, ahora sí. Empecemos. Digamos que yo me creo una clase, ¿no ve? Habíamos estado viendo detalles así. Digamos, yo me creo una clase. Otro ejemplo. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Normalmente cuando nosotros nos creábamos una clase, entrábamos a su editor de código justamente para empezar a implementar métodos, ¿verdad? Habíamos dicho que íbamos a ver esto de la programación implementando métodos. No íbamos a ver el paradigma de programación orientada a objetos como tal, así a profundidad, pero sí vamos a aplicar alguna de sus cosas, como por ejemplo eso de la implementación de métodos. De tal manera que no hacíamos algo desde un public static void main, sino simulábamos, o sea, la implementación de un método que le pertenecía a una clase y era un objeto quien ejecutaba el método, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué hacíamos? Imagínense que tenemos este método como ejemplo, ¿no? Teníamos un public, tal vez teníamos, no sé, que me devolvía una cadena y que se va a llamar saludar, el método más clásico, ¿no ven? Y yo para saludar tengo que saber a quién saludo. Digamos que yo recibí un nombre y yo iba a retornar un saludo. Vamos a hacer un return. ¿Return qué cosa? Vamos a mandar un hola y lo vamos a concatenar con esa variable. Listo. Esto es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? De lo que es un método. Ahora vayamos desglosando un poco todo esto que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, señorita Leida, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues empecemos contigo. Cuando yo hago esto de aquí, estoy creando un método, estoy definiendo el bloque de un método, ¿verdad? ¿Me puedes indicar cuáles son las partes de un método o de la declaración de un método? Estas partes son encabezado. Ok. eh, bueno, el public sería eh, bueno, lo tengo anotado, no estoy segura si es la clase, pero No. Este public es un modificador de acceso. ya. ¿Qué es esto de aquí? El string sería como el tipo de salida que va a tener Ya. nuestro programa, ¿no? El tipo de retorno. Sí, el tipo de retorno. Ya. Bueno, el Tipo de saludar retorno. ya sería el nombre de la. Ya. Esto de aquí, lo que está entre paréntesis, ¿qué es? Eso se puede definir como el tipo de entrada que va a tener nuestro programa. Ya, la idea no está mal, pero normalmente, ¿qué se le llama a esta variable que se crea aquí?
Me lo tenía anotado, pero no memorizado. No, no. Tipo Es, de... todo se le llama parámetro. Ah, sí, sí, aquí lo Ya. tengo. Sí, Les según dije, este. estas cositas, estos conceptos, todo lo que ustedes hacen, son cosas que tienen que saber qué son. No de Oh, memoria. Danilo, yo lo había anotado al público como una clase, No, no, no. o Esto es un entonces modificador de problema, acceso. Vamos a poner. dentro de la declaración que le había puesto. Entonces está mal, ¿no? Eso lo voy a Sí, corregir. es un modificador de acceso. Ya, les decía, cuando vayan aprendiendo o haciendo estas cosas, sí es bueno, ¿no? Saber qué es cada cosa, pero tienen que entender qué es, más allá de solamente conocer de memoria un concepto. Tienes que saber por qué está ahí, cómo es que está ahí y todos esos pequeños detalles, ¿no? De tal manera que tú puedas definirlo en tus palabras. Es decir, que independientemente si te pregunta un profesional o un niño, podrías hacerle entender qué es esto, porque tú sabes qué es y puedes encontrar las palabras adecuadas para explicar eso. Entonces, el objetivo, como les digo, siempre es entender. Entender, 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 ¿ya? Pues bien, esto con respecto a lo que es el método. Hemos visto algo interesante aquí, ¿no ve? Después de hacer todo esto, o bueno, dentro de la definición de estas cositas, habíamos visto que esto de aquí es una variable, ¿no ve? Y hemos aprendido que existen tipos de variable. Por ejemplo, esta variable que nace en los paréntesis se le llama parámetro. Por otra parte, también puede haber una variable aquí. Digamos que yo tengo un int edad y le pongo, no sé, 23. ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo aquí estoy declarando, ¿qué cosa? Estoy declarando una edad, ¿no ve? No sé, esto puede ser cualquier número que tú quieras. Puede ser 25, puede ser 18. O también podría ser, ¿no? Que tú quieres recibir el valor para esto también por parámetro. Puedes recibir aquí un int, edad. Edad. Y bueno, como ya lo recibes, técnicamente no sería interesante guardarlo aquí. Pero también se podría. Normalmente podrías hacer tal vez una modificación o algo para tener otra variable aquí. Cosas así, ¿no? Por ahora dejemos nuestra variable local. Esto de aquí se borra. Esto le pondremos 25. Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es también un tipo, es una variable. Pero esto es una variable local. Esto también es una variable, pero esto es un parámetro. Y también van a conocer que existen variables que se declaran aquí afuera. Digamos algo así. Int variable. Variable. Por así decir, ¿no? Que estas variables que se declaran fuera de un método, es decir, en esta partecita blanca, son variables que se les denomina variables globales. O ya muy propiamente hablando dentro de lo que es el paradigma, van a ver que estas cosas se les llaman atributos o variables de instancia también, según como quieras verlo o llamarlo, ¿ya? Entonces, eso. Por otra parte, ¿qué tenemos? Esto lo vamos a borrar. Ya. A ver, aquí tenemos como concepto variable. Ya. Entonces, hemos hablado bastante de variables. Ahora yo quiero saber, ¿qué es una variable realmente? Eric Ansaldo, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Nos oyes? La variable, ¿qué es una Sí. variable? ¿Qué es una variable? Es, es como una unidad de almacenamiento. Ya. Almacenamiento, sí. Es algo que puedo almacenar datos. Ya. Es un lugar donde puedes guardar algo, ¿no ve? Propiamente hablando, pues una variable es un espacio en memoria. Normalmente siempre guardamos directamente datos concretos. Sin embargo, también se pueden evaluar expresiones. Después de ser evaluadas, se guarda. Al final es un lugar donde tú guardas datos, guardas valores. Entonces, una variable es eso. Y tiene sentido, miren, aquí estás guardando este número en esta variable. Aquí estás declarando una variable para guardar el dato que te llegue desde afuera. Cosas así, ¿no ve? Pues bien, interesante. Las variables guardan valores, pero cuando nosotros definimos una variable, también definimos un tipo de dato. Por ejemplo, aquí es entero. Aquí, por ejemplo, hemos visto, aquí tenemos otro tipo de dato que es el string.
Que habíamos visto tipos de dato, ¿no? Como por ejemplo el boolean, el long o el char, cualquiera de esos, ¿no? Son tipos de dato. Entonces, aquí tenemos un nuevo concepto. ¿Dónde está el mouse? Aquí tenemos, ¿qué es un tipo de dato? Joven Franz, ¿está por ahí? Sí, ¿Me podrías indicar qué es un tipo de dato? el tipo de datos, la naturaleza, que es la naturaleza de los valores de determinado dato. Bien, el tipo de dato indica la naturaleza del valor que está declarando, ¿no ve? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos esto. Un tipo de dato habíamos visto también que puede ser primitivo o no primitivo. Por ejemplo, los tipos de dato primitivos son todos aquellos que están definidos por el lenguaje, ¿no ve? ¿A qué nos referimos con esto de por el lenguaje? Por ejemplo, un tipo de dato entero está definido por el lenguaje. Si se dan cuenta, igual lo resalta. Estos tipos de datos se les llama primitivos. ¿Y por qué? Porque al ser definidos por el lenguaje, son normalmente o se indican mediante palabras reservadas. Como les había dicho, por ejemplo, el boolean, el char, el long, hasta el byte. Miren, cualquiera de estos, ¿no ves? Son tipos de datos primitivos. Sin embargo, estamos utilizando un tipo de dato que no es primitivo. Por ejemplo, en este caso es el tipo de dato string. Esto no es primitivo. Pero entonces, ¿qué es? Para esto, joven Kevin Mauricio, ¿está por ahí? Sí, Danilo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me podrías indicar qué es un tipo de dato string? Es un tipo de dato string, es uno que almacena caracteres. Simplemente no está en el idioma Java BlueJ, pero diré Java, pero guarda los caracteres en la cual solo puede devolver palabras, frases o oraciones. Ya. Pues sí, es un tipo de dato que te sirve para guardar cadenas de caracteres. ¿No? Así más propiamente dicho, cadenas de caracteres. Pues sí, este tipo de dato no es primitivo. Este tipo de dato es un tipo de dato objeto. Bueno, es un tipo de dato compuesto, también puedes decirle, que te sirve para eso, ¿no? Para guardar cadenas de caracteres. A pesar de ser no primitivo, Java te da la libertad de que lo manejes como si fuera primitivo, ¿no ve? Te dice, tú tranquilo, tú tranquila, tú utiliza, dale valores, haz cositas, no te preocupes. Ya, entonces eso. Pues bien, esto en cuanto a conceptos generales. Por ahora, ¿por qué? Luego de esto habíamos aprendido otras cosas interesantes. Digamos, vamos a tener aquí otro método que va a ser verificar número. Verificar número. Listo. Este verificar número, digamos que cambia esto a un boolean. Boolean como tipo de dato de retorno. Y recibe un número. Listo. Entonces, habíamos visto que también existen sentencias de control. Sentencias de control condicional o cíclicas. Para empezar, habíamos visto las sentencias de control condicionales. ¿No ve? ¿A qué me refiero con sentencias de control condicional? Pues son aquellas que, en base a una pregunta, hacen algo, ¿no ve? Pero quiero que ustedes me definan mejor de esta manera. La que habíamos conocido primero era la sentencia if-else, ¿no ve? ¿Qué era esta sentencia? Es una sentencia de control condicional, donde esta estructura, bueno, más propiamente dicho, el if, evalúa una condición. En base a esta condición, si te devolviera true, entras aquí. Aquí entras si te devuelve true y aquí entras si te devuelve false. Entonces, ¿qué es lo que me permite una sentencia de control? En este caso, una de control condicional. Una sentencia de control condicional en base a una expresión lógica, que normalmente llamamos condición, nos permite saber o nos permite decidir qué líneas de código va a ejecutar a continuación. ¿Las de aquí o las de aquí? ¿No ve? Entonces, ayuda a alterar el flujo normal de ejecución de las sentencias de un código. Entonces, dicho esto,
con respecto al if-else. He dicho que la condición se puede denominar, o mejor sería llamarle una expresión lógica. ¿No ve? Entonces, ¿qué es una expresión? ¿Por qué? Una expresión lógica es un tipo de expresión. También existen expresiones aritméticas, por ejemplo. Entonces, al final del día, ¿qué es una expresión? Joven Brian Vladimir, ¿está por ahí? Buenas noches, Buenas Daniel. noches, ¿qué tal? ¿Qué es una expresión? Una expresión es algo que se puede evaluar. Bien. Con eso ya has dicho todo. Una expresión normalmente conocemos como un conjunto de valores o variables y símbolos de operaciones. Por ejemplo, esto es una expresión. A más B. ¿Por qué? De A más B, yo sé que puedo evaluar A y B, porque estas son variables, pero dichas variables pueden contener valores. Y puedo hacer operaciones con esos valores, ¿no ve? También puedes hacer directamente, digamos así, A más 6. Aquí ya tienes un valor explícito, pero aquí tienes una variable. Al final, esto puede ser evaluado y tras su evaluación te devuelve un resultado. En este caso, las expresiones lógicas son aquellas expresiones que utilizan operadores relacionales. Por ejemplo, menor que, mayor que, igual, distinto de. Al final te sirven para formular expresiones lógicas que normalmente o que siempre suenan tipo pregunta, ¿no ve? Entonces, eso con respecto al if-else. Continuando. Aparte del if-else, habíamos conocido otra cosa, que era el switch case, ¿no ve? Ya con respecto a esta estructura, ¿cómo era o en qué se diferenciaba del buen if-else? Para eso, señorita Leida, ¿está por ahí? Sí, ¿Nos puedes indicar qué era el switch case? bueno, en el switch es como la expresión en inglés indica, es cambiar, está cambiando, digamos, el proceso en este caso se puede decir del orden en el que va a ir el programa. Primero por el caso 1 o el caso que necesite. Ya. Pues sí, a grandes rasgos es eso. El switch case, a diferencia de un if-else, lo que evalúa no es una expresión estrictamente lógica. Un switch evalúa una expresión cualquiera. Normalmente dicha expresión ya viene en una variable, ¿no ve? Viene en una variable de tal manera que como ya tienes un valor concreto, terminas evaluando un valor. Aunque también podrías darle, como les digo, una expresión, ¿no ve? Tal vez tú tienes, por ejemplo, esto. Tal vez tú quieres evaluar tu variable num y num sale de, no sé, 9 más 8. 9 más 8. 9 más 9. Entonces al final tú tienes que terminar evaluando esto. Normalmente sí. Siempre va a ser un valor concreto ya evaluado porque el switch normalmente, casi siempre, por no decir siempre, termina evaluando el contenido de una variable, ¿no? Porque lo que necesita evaluar es un valor. En base al valor, sabe que tiene casos. Estos casos son valores concretos de esto, ¿no ve? Por ejemplo, yo puedo, en caso de que el valor sea 45 o si fuera otro tipo de dato, ¿no? En caso de que el valor sea hola, entonces puedes ir dándole dos casos, ¿no ves? Según sea el contexto de tu ejercicio. Bien. Eso en cuanto a las sentencias de control condicional. Aparte de eso habíamos conocido otra cosa que es esto de aquí. Esto es el operador ternario. ¿Cómo funcionaba? Pues era una simplificación de un if-else de bastante básico, ¿no? Con una sola línea en cada bloque. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Aquí teníamos la expresión lógica, y a continuación poníamos el signo de interrogación. ¿Qué indicaba esto? Es como si estuvieras leyendo en lenguaje natural, ¿no ve? ¿Esta pregunta es correcta? Si te dijera que sí, o bueno, esta pregunta es verdadera. Si te dijera que sí, ejecutabas esto. Esto era cuando era verdadero
Caso contrario, aquí ejecutabas cuando era falso, ¿no ve? Esto era el bloque, o esto eran las instrucciones si te devuelve true, esto es las instrucciones si te devuelve falso. Solamente era una manera de simplificar. Pues bien, continuando con esto de las sentencias de control, habíamos visto también otros tipos de sentencias de control. Por ejemplo, las sentencias de control cíclicas. ¿Cómo son las sentencias de control cíclicas? Las sentencias de control cíclicas también son aquellas que te ayudan a alterar el flujo normal de un programa. Sin embargo, estas no las hacen, o sea, su naturaleza no es como de un nivel, ¿no? Que te dice, en base a una pregunta, ejecuto el bloque A o ejecuto el bloque B. No. Las sentencias de control condicional, lo que a ti te decían, digo, las sentencias de control cíclicas te decían, voy a ejecutar una cantidad de veces este código que esté dentro de mi bloque. Es decir, te ayudaban a repetir las mismas instrucciones mientras sea necesario, ¿no? Entonces, ¿cuáles hemos conocido? Hemos conocido tres. Hemos conocido el while, hemos conocido el for, hemos conocido el do while. ¿No ven? Listo. ¿En qué se diferenciaban estas tres? A ver, quiero ver si se acuerdan. Señorita Noelia, ¿está por ahí? Buenas noches, señorita Noelia Condori, ¿está por ahí? Y ya se desconectó. Pues sigamos. Joven Eric Ansaldo, ¿está por ahí? Sí. ¿Nos puedes indicar qué era una sentencia de control cíclica while? Bueno, es un bucle Ya. que me permite repetir varias veces una operación con una condición. Bien, esta parte es importante. Condición. Ya. Pues bien, complementando un poco. La sentencia de control cíclica while te permite ejecutar su bloque en base a una condición. O también pueden ser condiciones, ¿no? Puede haber más de una. Pero ¿cuál es el chiste? El chiste es el siguiente. Mientras la condición sea verdadera, el ciclo se va a seguir ejecutando. El momento en el que la condición se torna falso, entonces el ciclo se rompe. ¿Listo? Aquí estrictamente dependíamos de una condición o de condiciones para ver si ejecutaba o no. ¿Listo? Ahora, con respecto al for, tenemos otra estructura, otra sentencia de control cíclica, pero esta vez es un for. Joven Franz, ¿está por ahí? Sí. ¿Nos podrías indicar qué era una sentencia de control cíclica for? Las sentencias se ejecuta hasta, bueno, conociendo el valor la longitud o el valor teniendo el parámetro de la longitud del valor que estamos haciendo su ciclo. Ya. Podemos ordenar un poco. Un ciclo for, como indicaba su compañero, a diferencia de un ciclo while, es una sentencia de control cíclica por conteo. Recuerden que el while es por condición, estrictamente por condición. El for es por conteo. ¿A qué nos referimos con esto de conteo? El ciclo for, dentro de su definición, maneja una variable de control local. Eso habíamos visto, ¿no ve? Dicha variable de control local tendría que estar en la condición del mismo ciclo for. ¿Por qué? Recuerden que el for es por conteo, depende de un contador. De alguna manera tienes tú un parámetro manejable
para saber cuántas veces vas a ejecutar este ciclo. Es decir, que de alguna manera tienes control sobre él. ¿Listo? Entonces, eso sería el for. Pues bien, después de esto, ¿qué es lo que pasa? El for estructuralmente está compuesto de tres cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Variable de control local, que era de tipo entero, que normalmente se le llama, ¿qué cosa? Puedes llamarlo contador, puedes llamarlo, le hemos llamado i, a veces porque necesitábamos un candidato le llamábamos div, puede ser num. Al final es un nombre, es una variable de control local. Esto es un nombre, ¿listo? Entonces, en términos generales, lo que tienes aquí es una variable de control local. Listo. Punto y coma. ¿Qué tenías a continuación de esto? Tenías una condición. Dicha condición, pero tiene que estar, o bueno, también condiciones, mínimamente alguna de las condiciones que tú tengas, tiene que estar en base a la variable de control local. Se supone que esa es la idea, ¿no ve? Y por último, aquí mismo dentro de la definición, tenías tu variable contador que te indicaba de qué manera esto iba a ir variando. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto de ir variando? La variable de control local en todo momento tiene que variar, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. Entonces, eso. ¿Listo? Aquí era la variación. Ya está. Nada más. Esto sería todo con respecto al for. Y aquí estaría el bloque. Pues bien, ¿qué más teníamos? Por último, teníamos este ciclo que era el do while. Para esto, joven Kevin Mauricio, ¿está por ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes indicar qué es esta variable? ¿O qué era el do while? El do while son, como se dice, igual que el while son bucles, pero en la cual este igual funciona de manera similar que el while, pero la única condición es que su condición, no importa que no se cumpla, el contenido que tiene dentro va a seguir ejecutándose normalmente. Hay que ordenar las ideas. Lo que hace un do while es ejecutar mandatoriamente su bloque de instrucciones antes de hacer la pregunta. De tal manera que tienes garantizado que esto se ejecuta como mínimo una vez. O sea, que el bloque sí o sí se ejecuta una vez. Y luego recién, después de haberse ejecutado, pregunta. Le pregunta al while, ¿tengo que seguir? Es decir, aquí evalúas una condición, ¿no ve? Si la condición sigue siendo verdadera, entonces sigues ejecutando el bloque del do. La única diferencia era eso. Porque tanto el while como el for son con sentencias de control cíclicas que hacen, o sea, que primero preguntan antes de realizarse. Primero preguntan y luego recién se ejecutan. ¿Listo? Entonces esto. Pues tendríamos, como les digo, nuestro repaso súper general de esto, a grandes rasgos de todo lo que hemos visto. Pues para el día lunes, recordarles, ustedes van a defender su última práctica. Dicha última práctica va a estar compuesta por un ejercicio de cada tipo. ¿Listo? Al final solamente van a ser un total de 4, 5, 6 tal vez ejercicios, aplicando cada una de estas cosas que hemos visto. Nada más. Esto ya es la práctica final para terminar de confirmar lo que han aprendido. Ahora, continuando. Les dije que hoy vamos a ver su tabla, es decir, cómo están. ¿Listo? Y esto está quedando grabado porque este conocimiento ustedes siempre revisábamos conmigo. Pues bien, de los que están ahorita presentes, empecemos con la señorita Leida. ¿Estás por ahí, verdad? Sí, Danilo. Ya. En tu caso solo tienes una falta, no hay problema. Tienes 3 defensas realizadas. Y dentro de tus defensas realizadas, tienes una en la que tienes un permiso. Entonces, eso todavía está en evaluación, ¿no? Recordarte, el día martes es el día de las reposiciones, para los que tienen permiso y quieran reponer, ¿no ve? Y pues, eso sería. Y sí, me has mandado tu enlace del GitHub, ¿listo? Entonces, no te olvides que para el certificado de aprobación necesitan como mínimo un 71.
Les he dicho, tenemos un total de 5 prácticas. Cada una vale 20. Por ahora, con 3 tienes 60. Entonces, dependerías de una para poder alcanzar una nota de aprobación. ¿Listo? Listo, gracias, Dani. Ya, recordarte también, ¿no? Que para reponer la que debes, el requisito es tener todos los ejercicios de esta práctica que debes. Ya. Continuando. Con el joven Eric, usted tiene solamente un permiso y has defendido los 4 de 4. No hay ningún problema. ¿Listo? Todo bien. Aquí solamente falta el enlace de GitHub. No te olvides mandar eso, por favor. Joven Franz, de la misma manera, no tienes ninguna falta ni permiso y has defendido todos los 4. No hay ningún problema. Joven Kevin Mauricio, y de la misma manera, no tienes faltas ni nada y has defendido 4 prácticas. Todo bien. Y joven Brian Vladimir, de la misma manera, tienes 4 defensas sin ninguna de aquí. Pues bien, al final la tabla solo refleja la realidad, ¿no? No se olviden mandarme si es que me deben sus enlaces de GitHub de ustedes. Creo que Kevin, no sé, según esto no está con el GitHub. No se olviden mandar eso, por favor. Es súper importante. ¿Listo? Entonces, con respecto al cronograma, ya que martes terminamos todo, yo miércoles voy a mandar sus notas. O voy a mandar todo a Hatun. Y ya ellos les van a comunicar, les van a mandar, yo creo que por correo, el certificado que les corresponda. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a los datos. Como no me ha asistido muchos, les voy a pasar esta tablita, para que vayan, no sé, para que vean cuál es su estado actual. Voy a charlar, tengo que hablar con cada uno. Pues bien, eso con respecto a esto. Ya, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver un par de cosillas más, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde estamos? Con respecto a ¿qué viene a continuación de esto? Pues el módulo, que es el módulo básico, bueno, el módulo inicial de Java, solamente contemplaba lo que son fundamentos de la programación en Java. A partir de aquí, como ya conoces cada una de las cosas que tú tienes, o sea, que tiene Java, ya tienes tus herramientas, ya tienes tus armas, por así decir, ahora solamente te falta ir perfeccionando. ¿Cómo vas a ir perfeccionando? Pues de la siguiente manera. Lo que sigue a continuación sería aprenderte el paradigma, aprender la programación orientada a objetos. Normalmente se llama POA, programación orientada a objetos. Aquí van a aprender a cómo van a ir definiendo sus proyectos o cómo van a ir creando sus cosas. ¿Por qué? Hasta ahora solo hemos visto implementación de métodos y nada más. Esto era para ir practicando justamente fundamentos, la parte lógica, familiarizarte con la sintaxis y demás. Pero ahora, con el paradigma de programación orientada a objetos, las cosas cambian un poco, ¿ya? ¿A qué me refiero con que cambian un poco? Vas a aprender cómo es la estructura de una clase. ¿A qué me refiero? La estructura de una clase, les adelanto, está compuesta por un par de cosas. ¿Por qué? Normalmente cuando tú defines una clase, lo que realmente estás definiendo es alguna entidad. Estás modelando alguna entidad. Dicha entidad tiene atributos y tiene métodos, ¿ya? Nosotros sabemos que es un método, es una acción, es algo que se puede ejecutar. Pero, ¿qué son los atributos? Los atributos son justamente esto que les decía, que son conocidos también como variables de instancia o variables globales. ¿Listo? Entonces, los van a aprender que los atributos son cosas propias, ¿no? Son características de una clase o de lo que estás definiendo. Luego de eso, los métodos van a ser cosas que sabe hacer eso que estás definiendo. Y pues dentro de lo que es todo ese marco de POA o dentro de lo que es ese marco de la programación orientada a objetos, van a aprender sus 4 pilares. Tienen que aprender lo que es encapsulamiento, polimorfismo, encapsulación, y había uno más que siempre me olvidó, no sé por qué me olvidé el cuarto, ¿ya? Pero al final van abarcando más cosas. Dentro de esas cosas nuevas que abarcan, van a ir aprendiendo ciertas cosas técnicas, en el sentido de que van a ir conociendo nuevas palabras reservadas, por ejemplo, palabras para hacer herencia, van a aprender palabras, por ejemplo, otro tipo de palabras como la palabra abstract, clases abstractas, van a aprender conceptos como lo que es el polimorfismo, como les decía,
Entonces va agregándose cosas, ¿no? Sin embargo, todas esas cosas nuevas que tú vayas a aprender van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque conoces los fundamentos. O sea, tú te vas a preocupar por aprender el paradigma, no por aprender Java otra vez, porque tú Java ya sabes. Entonces tú solamente te preocupas por el nuevo paradigma. ¿Listo? Es por eso que es bonito empezar siempre con los fundamentos. Por otra parte, ¿qué cosas más les falta a ustedes? Hay otra cosa que les falta, que son las estructuras de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos van a ver que, pues, pueden entenderlo como colecciones de datos. ¿A qué me refiero? Normalmente en una variable tú guardas un dato, un único dato. Miren, normalmente tú guardas un int, edad, que es igual a 19, y ya. No tienes nada más. Tú sabes que tu variable edad guarda este número. Sin embargo, cuando ya hablamos de estructuras de datos, tal como su nombre indica, pues son lugares o son representaciones que guardan más de un dato, guardan toda una gama de datos. La única diferencia es que dichos datos de alguna manera deben estar relacionados entre sí, por eso quieres que estén juntos. Y por otra parte, tienen que ser de la misma naturaleza. Entonces son cosas que van a ir aprendiendo. Dentro de las estructuras de datos, ustedes van a aprender estructuras de datos estáticas, dinámicas y flexibles. Las primeras que van a conocer son los arrays. Los arrays son estructuras de datos que puedes decir que son inbuilt, o sea, que están definidos casi por el lenguaje, por así decir, que son representaciones, no son estructuras de datos. Son las primeras que uno conoce porque son las más fáciles, como para familiarizarte. Y ya luego vas viendo cosas. Luego van a aprender que existen las flexibles. Y normalmente, y para eso, Java te provee clases dentro de una librería que justamente son puras estructuras de datos. Ahí van a conocer cosas como el array list, linked list, las query, las stack y toda una serie de estructuras de datos bastante interesantes. Las estructuras de datos se usan mucho, así que sí es importante aprender. Pues eso. Luego ya, viendo un poco más allá, también dentro de lo que sería retomando el tema de programación orientada a objetos como tal, hay una parte interesante que es cuando te enseñan a utilizar interfaces. Y ojo, no confundan interfaz con interfaz gráfica, ¿ya? Interfaz, dentro de lo que es... Bueno, el concepto como tal de una interfaz es una conexión, ¿no? Es un puente, es como un intermediario, justamente una interfaz. ¿No? Por ejemplo, aquí está. Aquí puedes crearte una interfase. O sea, son tipos de clases especiales, ¿ya? Que cada uno sirve para algo. Por ejemplo, aquí no es el único. Aquí está el abstract class que les decía. También, luego esto ya muy a futuro aprendes a hacer tests unitarios. Pero ahorita volvamos a esto de interfaces. Van a aprender que normalmente se definen interfaces para definir comportamiento. ¿En qué sentido? Normalmente cuando tú vas declarando, cuando vas creando cosas, te vas a ir dando cuenta que muchas comparten demasiadas cosas, ¿no? Normalmente comparten métodos o quizás algunos atributos constantes. Entonces, normalmente se va, por así decirlo, factorizando todo en una interfase. De tal manera que cualquier clase que tú crees tiene que llegar a implementar interfaces. Entonces son igual conceptos bastante interesantes, ¿ya? Ya luego de tener todo este conocimiento y demás, ya puedes empezarte a aventurar en cositas tal vez un poco más aplicadas. ¿Cómo qué? Interfaces gráficas. Las interfaces gráficas son interesantes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú usas una aplicación o usas algo, estás acostumbrado a tener su interfaz gráfica, ¿no ves? No lo usas por comando, no lo usas por consola, no, ¿no ves? Interfaz gráfica. Entonces tienes eso. ¿Listo? ¿Un cachito? Ya. Eso. ¿Listo? Y luego, les decía, luego de interfaces gráficas, lo más normal es que luego de eso, para darle más vida a esto, a una aplicación que tú hagas, normalmente vas a necesitar bases de datos, ¿ya? Con respecto a bases de datos, pues la cosa es un poquito más
es un poco más, digamos, nivel, en el sentido de que ahora tienes que aprender cosas propias de las bases de datos, independiente a cualquier lenguaje. Tú lo vas a implementar con Java, pero necesitas la teoría de las bases de datos. Entonces es otra gran área, ¿no ven? Luego, nuevamente, evolucionando, si sigues en esto de Java, tendrías que ver cuál es la aplicación de Java, por ejemplo, en la web. Para eso ya te topas con otra cosa que es el Java Enterprise Edition. En nuestro caso usamos el Java Standard Edition. En el Enterprise Edition, pues lo que pasa, o la única diferencia, es que tienes cositas, tienes más herramientas como para hacer web. ¿A qué nos referimos con web? Java es un lenguaje que puedes utilizar para el backend. Normalmente, y su uso más popular actualmente es crear API REST. Luego van a aprender qué es una API y todo eso. Pero se utiliza para eso, normalmente. Y pues es su aplicación dentro de lo que es el mundo web, ¿no ve? Y ahí van a ir aprendiendo igual ciertas cositas como lo que son las applets. Aunque tal vez se no usen mucho, pero sí tienen que conocer qué son los sockets. Luego ya pueden ver un framework que te permita hacer proyectos, no solo web, aunque lo más popular es hacer web, que es el Spring Boot para Java. Y pues toda esa gama de cosas, ¿ya? Y pues Java tampoco es que termina ahí. Saben ustedes, o creo que tal vez deben conocer, que también es utilizado en el desarrollo móvil. Pero en el desarrollo móvil, digamos que Java ha ido perdiendo popularidad y fue Kotlin quien empezó a ganar más popularidad. Sin embargo, aunque ustedes no crean, Kotlin es como un Java evolucionado, nada más. Si sabes Java, sabes Kotlin, solo que tendrías que perfeccionar algunas cuantas cositas, ¿ya? Pero al final te sirve porque, les comento como dato curioso, Kotlin utiliza el JDK de Java para funcionar. O sea, al final no, o sea, igual usa su kit de herramientas, así que por eso les digo que Kotlin, si sabes Java, aprendes al tiro Kotlin, es bastante fácil. Y pues eso es en cuanto al desarrollo móvil, ¿no? Pero ahí pasa lo mismo que en bases de datos. Una cosa es aprender el lenguaje y otra cosa es aprender la tecnología, Android, ¿no ve? Entonces, yo normalmente nunca me ha gustado, nunca he sido muy de defender eso de que te enseñen a la vez Android junto con un lenguaje, porque te preocupas por aprender dos cosas a la vez. Es mejor enfocarte en una, luego en la otra, ¿sí? Teniendo la base de un lenguaje, digamos, yo quiero hacer en Java ya. Luego de aprender eso, recién aprender Android. O aprendes Kotlin, luego recién aprendes Android, ¿no ve? Es lo mejor, siempre es lo mejor. Y pues, bueno, aunque depende, ¿no? Tal vez alguien sí puede hacer ambas a la vez, pero bueno, desde mi perspectiva personal. Eso. Pues, respecto a las cosas que les faltan, pues hay todo un mundo de cosas que ustedes pueden aprender. Aquí la pregunta es, ¿cómo aprendo eso? Existen varias maneras de aprender, como ustedes han podido ver. Por ejemplo, en esta ocasión decidieron elegir un curso. Es un curso que es pagado, que más allá de un certificado o algo, el propósito es enseñar, aprender, ¿no ve? Por eso no nos complicábamos mucho con otras cosas más que practicaremos, defiendan, hagamos, preguntas, cosas así, ¿no ve? Y pues yo les decía, el plus agregado de un curso que tú pagas siempre debería ser el instructor. Yo desde la primera clase les dije que en cualquier momento, cualquier duda que tengan, pues yo soy su guía, su responsable directo. Pueden avisar, pueden comunicar. Pero ya de eso a que ustedes aprovechen dicho plus es otra cosa, ¿no ve? Porque ustedes se van a dar cuenta que existen muchos cursos gratuitos en internet, en YouTube, en plataformas. Pero ¿cuál viene a ser la diferencia? Si bien hay muchos que lo hacen de una manera muy buena, te explican, te enseñan cosas, al final tienes dudas, normalmente. Y ahí es más complicado que atiendan tu duda, porque es toda una comunidad y es muy complicado que el autor pueda atender a todos, ¿no? Y tienes el material, pero de poco sirve si es que no, aparte de solo ver, tienes que aplicar, ¿no? Y eso igual es una parte importante donde la mayoría falla, cuando se conforma solo viendo y no aplicando. Tengan cuidado con eso. Entonces ya depende de cada uno. Normalmente algunos toman cursos por certificados para ir haciendo currículum, que dependiendo a tus contratantes, tú tienes mucho peso o muy poco peso, pero al final es mejor tener que no tener.
Y pues eso en cuanto a detalles generales. ¿Listo? Entonces esto para cerrar la clase. Vuelvo con ustedes.